Mira, Susana puede hacer la presentación. Bueno, buenos días. En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de julio de 2020, se reúne a través de videoconferencia el jurado designado por la Escuela para Graduados Ingeniero Agrónomo Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía, cuya finalidad es examinar la tesis del candidato al grado de magíster de la Universidad de Buenos Aires, área producción animal, ingeniero agrónomo Federico de Mateis Viera. Este jurado está integrado por los Master Science Verónica Charlón y Martín Paul y el doctor Julio Ricardo Galli. La tesis versa sobre el tema caracterización del manejo de la reposición de hembras en establecimientos lecheros del partido de Trenquelauquen. El director de tesis es el doctor Alejandro José Larriestra. Ya está hecha la presentación como para que pueda empezar cuando quieran. Bárbaro, comparto pantalla. Bueno, muy bien, como decía Susana, el título de la tesis es Caracterización del manejo de la reposición de hembras en establecimientos lecheros del partido de Trenquelauquen, y quiero introducir la presentación resaltando la importancia que tiene la reposición dentro de una empresa tambera, dado que la misma forma parte del segundo o tercer componente del costo. ¿Sí? El primer componente del costo es la alimentación de la vaca en ordeña, y el segundo o tercer componente está formado por la reposición o la mano de obra. También es importante, dado que impacta en el crecimiento de los rodeos, tanto en el crecimiento del número de animales como en la genética de los mismos, mencionar que en la lechería nacional se ha dado un proceso de intensificación que ha resultado en un menor número de tambos, pero los tambos que quedaron han incrementado su tamaño y la producción individual por vacas. Todo un fenómeno bastante estudiado, pero hay un faltante de trabajos que aborden de forma integral el proceso de la reposición y los resultados que se obtienen en los establecimientos. El grupo de vaquillonas a servicio es uno de los principales objetivos de la reposición, así que me voy a detener un segundo a hablar de los factores que integran, que influyen, en el grupo de vaquillonas a servicio. Y uno de ellos es la supervivencia, ¿no? ¿Cuántas de las terneras que nacen en los tambos sobreviven para formar parte de este grupo? Y por otro lado, el crecimiento de las mismas, que va a determinar en qué momento estas vaquillonas están en condiciones para entrar a servicio. A la vez, estos factores están influenciados por la nutrición, dado que la misma va a impactar en el desarrollo del sistema digestivo y de la glándula mamaria. El consumo de agua, por ser un nutriente esencial. Y la nutrición va a afectar la relación que se establezca entre la edad, el peso de la vaquillona y los eventos que se vayan dando en esta a lo largo de la vida. Así como también va a impactar de esta forma en los costos directos de alimentación. Otro factor importante es la sanidad, relacionada al plan sanitario que se establezca en los predios. Mencionar a la diarrea y a las afecciones respiratorias como las principales enfermedades que se van a dar en este periodo. El calostro como un alimento esencial para garantizar la sobrevida de la ternera. Desde las instalaciones, destacar su importancia en brindar reparo a los animales, tanto del frío como del calor, que deben tener adecuadas condiciones de higiene y ser cómodas tanto para los animales como para los operarios que trabajan con ellos. Y por último, mencionar a las personas y la importancia de su capacitación para realizar la tarea y la dedicación que tengan, ¿no? Dentro de los predios, si es su única tarea o si tienen otras tareas asignadas en el tambo. Y el asesoramiento profesional como una ayuda tanto a los productores como a los operarios. Así que he mencionado los factores que influyen en
en este proceso, destacar que en el país existe una preocupación por los resultados que se están obteniendo en el mismo, una preocupación asociada a altas mortalidades, a lentos ritmos de crecimiento y a una elevada edad a primer servicio. Si bien existen un conjunto de buenas prácticas asociadas a este proceso, prácticas de probada eficacia, validadas científicamente, que dan buenos resultados al implementarse. Interesante sería poder conocer y comprender la adopción de estas buenas prácticas e identificar patrones de adopción, y es en este sentido donde la herramienta de la tipificación se torna poderosa, dado que nos permitiría identificar subgrupos dentro de los tambos y salir de un concepto de sistema promedio y encontrar estos patrones de adopción. Dejar de hablar los tambos sino empezar a ubicar grupos de tambos. Es este contexto, esta realidad, la que permitió redactar los objetivos de esta tesis, la cual tuvo como objetivo general caracterizar el manejo y desempeño de las terneras durante el proceso de reposición en tambos del partido de Trenquelauquen. Y 3 objetivos específicos. El primero, relevar información sobre la mortalidad y el crecimiento durante el proceso de reposición. Poder tipificar el proceso de reposición de acuerdo al manejo sanitario y productivo implementado en los predios. Y, por último, estimar el impacto económico directo relacionado al atraso en la edad de primer servicio. No sé si ahí me escuchan. Comienzo con materiales y métodos. Sí, se escucha muy bien. Buenísimo, muchas gracias. Ubicar a Trenquelauquen, ¿no?, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde está marcado con el círculo rojo. Forma parte de la cuenca oeste y cuenta con un amplio desarrollo de la cadena láctea. En cuanto a la selección de la muestra, se tomó una muestra de conveniencia de 50 predios titulares y 10 suplentes, de forma aleatoria y estratificada, entre aquellos productores que poseían de 60 a 400 vacas totales. En el gráfico de abajo lo que se puede ver en las barras es el número de establecimientos por estrato, y en el rectángulo los 4 estratos que se abordó con esta tesis, los cuales incluyen al 66% de los predios del partido. La recopilación de información, el diseño del estudio fue de tipo observacional y de corte transversal, lo que implicó visitar cada predio una sola vez. Se evaluaron los siguientes aspectos: infraestructura y manejo, rendimiento de las terneras y composición química del agua. Ahora voy a entrar a detallar un poquito más cada uno de estos. En relación a infraestructura y manejo, se realizó una entrevista y observaciones directas, tanto de animales como de las instalaciones, y las variables analizadas se agruparon en los siguientes ejes: reparto, calostro, crianza personal y percepción. Luego, dentro de cada eje, se hizo un análisis de correlación multivariado, de correspondencias múltiples, para seleccionar las variables que presentaban mayor inercia, ¿no?, que discriminaban más entre los establecimientos, para luego con estas hacer un análisis de conglomerados, y por último un análisis de coordenadas principales para verificar que los conglomerados seleccionados hayan sido adecuados. En cuanto a rendimiento de las terneras, se hizo colecta de datos de registro, estimaciones y mediciones. Se evaluó la morbilidad a partir de contar el número de animales enfermos en crianza y recría 1 y el total de animales en las categorías. La mortalidad en periparto, crianza y recría se hizo a partir de los registros que poseían en los establecimientos sobre el año anterior a la visita, los registros de animales muertos en cada categoría y del número de partos. El aumento diario de peso en crianza se estimó a partir de una regresión lineal múltiple, donde el peso estimado a partir de la medición de la circunferencia torácica fue la variable dependiente y las variables predictoras fueron la edad de las terneras y el predio de origen. Luego se evaluó la edad y peso de las vaquillonas en servicio,
La edad se tomó a partir de la fecha de nacimiento que estaba registrado en los predios, y el peso también se estimó a partir de la medición de la circunferencia torácica. Y por último, se hicieron los cálculos de costo de alimentación adicionales a los 15 meses de vida. Se tomó los 15 meses de vida porque hay mucha bibliografía que coincide que dar servicio a esta edad se están consiguiendo buenos resultados, tanto productivos como económicos. Detallando un poco más este costo adicional a primer servicio, se calculó con la ecuación que tienen en pantalla, donde CD es el costo de la dieta modal para la zona, para un animal de 235 kilos de peso y un consumo diario de 7 kilos de materia seca de alimento por día, el cual se estimó a partir del software de NRC. DAP son los días de atraso a primer servicio, y el costo adicional fue calculado a nivel de vaquillona y establecimiento, expresado en equivalente litro de leche y utilizado para el análisis estadístico estadística descriptiva. Perdón. Luego, para la composición química de agua, se tomaron muestras de las fuentes que proveían agua a las crianzas, y en estas muestras se determinó pH, salinidad, aniones y cationes predominantes, y el análisis se hizo a partir de estadística descriptiva, utilizando los límites para consumo por terneros publicados en NRC y un diagrama de Piper, que es un diagrama hidroquímico que permite de forma gráfica identificar la variabilidad en el tipo de aguas. Bien, contado materiales y métodos, voy a empezar a contar como los resultados que se obtuvieron y la discusión. Obtuve una tasa de respuesta global del 78%, esto quiere decir que de los 50 predios hubo un 78% que accedió a participar del estudio. Se llegó a un total de 46 predios relevados cuando se dio participación a los suplentes, y estos representaron un 43.4% de los tambos con tamaño de rodeo entre 60 y 400 vacas totales. El haber llegado casi al 50% de la población objeto de estudio y la tasa de respuesta global, la verdad que no, nos dejó tranquilos. Así que esto nos da pie a que presente los resultados. Primero voy a presentar lo relacionado a mortalidad y salud, luego agua, crecimiento en crianza, edad y peso a servicio, pérdidas económicas por atraso a primer servicio, infraestructura y manejo, y voy a terminar con los resultados de tipificación. Mortalidad y salud. La mortalidad registrada fue del 7.25% en periparto, de 7.6% en crianza y del 2.85% en recría. De los productores entrevistados, del 48, el 41 y el 35% fue capaz de proveer datos de deceso de animales en periparto, crianza y recría, respectivamente. Lo que hace pensar que las estimaciones obtenidas en este estudio pueden ser conservadoras dentro de un sesgo de selección, ¿sí? Dado que es esperable que los establecimientos que pudieron suministrar la información hayan tenido mejor manejo y por lo tanto mejores resultados. En sanidad, mencionar que la mortalidad en cada categoría fue variable entre los predios, al igual que lo informado en otras investigaciones. Que la misma fue similar a la reportada en Estados Unidos, pero superior a la registrada en otros países. Y que en investigaciones realizadas en Argentina, Quirós, García y Ruiz en el 2013 comunicaron una mortalidad de 4,1%. Estos trabajando con predios, informando sobre predios con los cuales ya venían trabajando, ¿no? Y la Riestra en 1993 de 4,01 con terneros de más de 15 días de vida. Si prestamos atención a la antigüedad de estos valores, vemos que cuesta encontrar trabajos actuales. En relación ahora sí a la morbilidad, se observó al menos un ternero con diarrea en el 72% de las crianzas y signos clínicos respiratorios en el 31% de las recrías 1.
El 88,6% de los productores identificó la diarrea entre las enfermedades de mayor importancia. Y hay una coincidencia, los productores identifican a la diarrea como una enfermedad importante. La misma está presente en los predios, pero por otro lado tenemos que solamente el 36,4% contaba con protocolos escritos para tratar esta enfermedad. Se ha reportado que terneras enfermas en crianza parieron a mayor edad. Este autor también reporta mayor probabilidad de que las terneras que sufrieron alguna enfermedad fueran descartadas o mueran posteriormente. Entrando a calidad de agua, la tabla muestra las medidas resúmenes para el pool de muestras, pero me pareció interesante destacar que el 62,5% de las muestras tenía una dureza superior a la indicada como apta para el consumo por ternero. El 77,5% estaba excedida en sales totales. El 87,5% estaba excedida en sodio, el 25% en sulfatos y el 57,5% en nitratos. Mencionar también que todas las muestras tenían al menos un parámetro que la hacía no apta para el consumo. Y acá en el diagrama de Piper lo que podemos ver, en el rombo central, una gran dispersión en cuanto a la composición química de las muestras. En el triángulo izquierdo, donde están representados los cationes, vemos que hay una concentración de muestras en torno a donde está indicado la zona de alto sodio. Y si vamos al triángulo de la derecha, donde están representados los aniones, vemos que no hay una predominancia de un anión. Podríamos, como para ejemplificar, situarnos en este sector, donde el anión predominante es el cloro, y si trazamos las diagonales, estas muestras se leerían en este sector, donde hay una alta concentración de muestras, que estaría indicando que tienen alta presencia de cloruro de sodio, pero el hecho de que haya cada punto distribuido en el rombo, indicando distintas muestras, nos habla de distintos tipos de agua, lo cual es normal en esta zona, donde las napas se ubican, son como lentejones de agua, ¿no? Abajo, subterráneos, muy asociados al relieve y al tipo de recarga. Entrando a crecimiento de los animales en crianza, se pudo estimar un aumento diario de peso de 413 gramos. El 31% de los animales tenía más de 2 meses de edad al momento de la visita. O sea, el 31% de los animales que se evaluaron en Guachera, que estaban consumiendo leche, tenían más de 2 meses de vida. El 63% de los predios pudo suministrar la fecha de nacimiento, lo que permitió evaluar un total de 296 animales. Según Lager, el ritmo de crecimiento esperado para terneros holando que consumen 4 litros de leche por día es de 450 gramos, lo cual no está lejos de lo reportado. Pero sí, cuando comparamos con los trabajos de Jasper y Weir, ellos trabajando en estudios longitudinales, o sea, seguían a los mismos animales a lo largo de toda la crianza, probando distintos tipos de alimentación, encontraban con todos mayores incrementos de peso. Lo mismo Kahn, probando también dietas, encontraban con cualquiera mayor aumento de peso que los reportados en este trabajo. Bien, edad y peso de las vaquillonas a servicio. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, no hay problema. Sí, bien. Bueno, a servicio, acá lo que vemos en este gráfico es la distribución de peso a servicio de las vaquillonas agrupadas por predio. En el eje X están los predios y en el Y el peso. Lo que vemos es diferencia entre los predios, pero a la vez también dentro de los mismos, ¿no? Cuanto más largo se hace el rectángulo, nos está indicando que hay
más diferencias dentro de un mismo predio. Y si tomamos al pool de vaquillonas, nos vamos a encontrar con una mediana de peso a primer servicio de 410 kilos. Si hacemos el mismo análisis, pero ahora para edad, en este gráfico se muestra la distribución de edad, servicio de las vaquillonas, también agrupadas por predio. Podemos ver algo similar que con peso, ¿sí? Diferencias entre los predios, pero a la vez diferencias dentro de los predios, lo cual podría estar hablando de algún desmanejo dentro de los mismos. Y si vemos, la mediana de edad a primer servicio se ubicó en los 20 meses para el conjunto de vaquillones. Este gráfico muestra la mediana de peso en función de la mediana de edad para cada establecimiento. Cada punto es un establecimiento y hay una línea de corte en 15 meses y otro en 360 kilos por ser valores que podríamos estar en torno al óptimo para dar servicio. Así es que el gráfico queda dividido en 4 cuartos. Arriba a la derecha, donde no hay ningún establecimiento, se hubiera ubicado aquel que dé servicio a animales pesados a baja edad. En el cuadrante inferior izquierdo hay un solo establecimiento que da servicio a edades tempranas y a bajo peso. En el cuadrante inferior derecho, un pequeño grupo que da servicio a edades avanzadas a bajo peso. Y vemos que la mayoría de los establecimientos se ubicó en el cuadrante de dar servicio a alta edad y alto peso. Si queremos entrar a detallar un poquito más, ¿no? A ver qué es lo que está pasando en este cuadrante donde se agrupan la mayoría de los predios, nos vamos a encontrar con que el 57% del total de los predios daban servicio pasados los 18 meses y los 400 kilos. Destacar que el 65% fue capaz de suministrar la edad de los animales que se encontraban al servicio el día de la visita, lo que permitió evaluar un total de 467 vaquillones. Este gráfico, que muestra el porcentaje de vaquillonas que no ingresaron todavía a servicio en función de la edad. En el eje X tenemos las edades y en el eje Y el porcentaje de vaquillonas que no ingresaron a servicio. Destacar, ¿no?, que hay acuerdo entre los distintos estudios, que la edad adecuada a primer parto se encuentra entre los 23 y 25 meses. Entonces podemos comparar esto que está en bibliografía con el gráfico que se realizó a partir de las vaquillonas evaluadas y vemos que acá, a los 24 meses de edad, hay todavía un 20% de vaquillones que no ingresaron a servicio, ¿sí? La edad que sería óptima para primer parto, todavía no ingresaron a servicio. Y si nos situamos en los 15 meses, que sería la edad óptima para lograr el parto a los 24, vemos que hay un 85% del total de las vaquillonas evaluadas que no ingresaron a servicio. Datos del control lechero oficial de Hacha revelaron que la edad promedio a primer parto sería de 31.3 meses. El estudio, si todas las vaquillonas hubieran quedado preñadas el día de la visita, estaría arrojando una edad a primer parto de los 29 meses. Y en el mundo se han comunicado edades a primer parto entre los 25 y los 31 meses. Nosotros con 29 meses estaríamos más cerca de la cola, ¿no? Perdón. Todos estos atrasos tienen pérdidas económicas por ingreso a servicio. Y el gráfico muestra, el que tenemos en pantalla, la mediana de costos directos expresado en litros de leche, adicional por establecimiento atribuible al atraso en la edad de primer servicio. Cada barra corresponde a un establecimiento y están ordenados de izquierda a derecha desde el que tendría menos pérdidas por dar servicio más temprano al que tendría mayores pérdidas por atraso a servicio. Y podemos ver que el 50% de los predios pierde un equivalente a más de 253 litros por vaquillón. Si esto lo hacemos por la cantidad de vaquillonas que llegan a servicio en un predio, se torna un número para nada despreciable.
Ahora voy a presentar los resultados relacionados a infraestructura y manejo, comenzando por las buenas prácticas en preparto. Las tablas muestran la frecuencia absoluta y relativa de los descriptores para la dimensión preparto en este caso. Yo voy a remarcar las variables que me resultaron más interesantes, pero después podemos retomar con alguna otra. Dentro de este eje, destacar que el 39% de los predios cuenta con un preparto en condiciones adecuadas, lo cual al ser tan baja esta proporción, ¿no?, ya invalida detenernos mucho en las otras variables. Mencionar que los cambios fisiológicos que ocurren durante este periodo impactan en la salud, la producción y la reproducción de la vaca, así como también en la vida del ternero. Recordar que la mortalidad que se evaluó en periparto fue mayor al 7%, que si no existe una categoría de preparto se dificulta el monitoreo de los partos, y que las condiciones ambientales durante el preparto que se pudieron verificar, la ausencia de preparto, presencia de barro, permiten inferir ciertas situaciones de riesgo en la vaca con implicancias en el ternero. En relación al calostro, mencionar que suministran calostro de forma artificial a todos los terneros, el 28% de los predios, que poseen un banco de calostro, el 41%, que prácticamente ningún predio determina la calidad de calostro y prácticamente ninguno evalúa la transferencia efectiva, ¿no?, en el ternero. Si bien existen evidencias que la reducción en los niveles de inmunoglobulina en el ternero se relacionan con los niveles de morbimortalidad, especialmente durante la fase de crianza. En crianza, lo que se pudo encontrar, entre otras cosas, que la mayoría eran de tipo individual, el 76%, que más de la mitad de los predios suministraban agua una única vez por día, y que si a estos le sumamos los que directamente no dan agua en crianza, llegamos al 65% de los predios con un deficiente suministro de agua. El escaso suministro de agua también había sido reportado previamente por Thomas en la cuenca santafesina. El agua es un nutriente esencial. Al reducir su disponibilidad se estaría limitando el consumo de alimentos sólidos. Ticket et al. Demostraron que por cada litro extra de agua consumida para el ternero, este incrementa el consumo de balanceado y el aumento diario de peso. Y que la disponibilidad y accesibilidad al agua es uno de los principios fundamentales del bienestar animal. Hoy no podemos concebir que haya animales privados del acceso al agua. Destacar también que en crianza el 54% de los predios usaba leche de descarte para alimentar a las terneras y que había una proporción no menor, el 24%, que empezaba a dar concentrados a partir del mes de vida. Si bien el consumo temprano de alimentos sólidos es deseable a los efectos de estimular el desarrollo precoz del rumen, y que el monitoreo del consumo de balanceado es una práctica recomendable para decidir el momento de desleche, ya que se asocia con el desarrollo de los preestómagos. En el eje personal, mencionar que el 34% contaba con asesoramiento, que el 68% no tenía un personal exclusivo para atender la reposición. El 50% de los predios tenía personal con una antigüedad mayor a los 24 meses, o sea que el otro 50% había rotado el personal en los últimos 2 años. El 67% de las personas que trabajaba con los animales tenía solamente estudio primario, y que más de la mitad dijo que nunca había asistido a una capacitación para formarse en la tarea que desempeñaba. Si bien en la bibliografía la capacitación del personal es un aspecto relevante para la obtención de buenos resultados en la crianza,
Un personal capacitado y provisto de buenos protocolos de trabajo contribuye a obtener buenos resultados en salud y supervivencia de los terneros. Que conforme crece el tamaño de los rodeos, las decisiones críticas que afectan a la vida del ternero recaen en los operarios. Y también que contar con una adecuada gestión de los recursos humanos redunda en menor rotación de personal y el mejor resultado económico. En Canadá, Vasseur también se encontró que los productores evaluados no implementan prácticas de probada eficacia. Si bien él encontró una mayor adopción que lo que se encontró en esta tesis, esto estaría marcando la posibilidad de mejora que existe en la lechería de distintas partes del mundo. Bien, ahora entramos a la que es la selección de las variables para análisis y proceso de tipificación. Dentro de cada uno de estos ejes que fui mencionando, se hizo un análisis de correspondencia para seleccionar las variables con mayor inercia. Así fue que para este ejemplo que tenemos en pantalla de preparto, la variable seleccionada fue la presencia o no de preparto, porque la mayor inercia se lee, está más dentro del eje 1 más distante del centro del gráfico, y vemos que la respuesta ausencia de preparto estuvo asociada a ausencia de instalaciones para atender los partos y a vacas próximas a parto a mayor de 100 metros de la casa del responsable. En el otro extremo del gráfico se asociaron SIS, preparto adecuado, vaquillonas a menos de 50 metros de la casa del responsable y instalaciones para asistir los partos en caso de que fuera necesario. Estas variables a estar correlacionadas, se eligió la de mayor inercia, que como decía fue la presencia de preparto. La otra variable de este eje que también se seleccionó fue la vacunación de las madres, dado que no correlacionó con el resto. Este trabajo se hizo también en el resto de los ejes y con las variables seleccionadas dentro de cada uno, se procedió a hacer el análisis de conglomerados. La figura que tienen en pantalla muestra el dendrograma, donde se observan los dos conglomerados, el conglomerado 1 en negro y el conglomerado 2 en gris. Un dendrograma se lee como las claves de botánica, ¿no? A la izquierda tenemos los predios individuales, como si fueran las especies de botánica, y vemos cómo se van uniendo estos predios por similitud. Cuanto más cerca del margen izquierdo se unen, quiere decir que más parecidos son entre los predios. En botánica sería familia, órdenes, hasta llegar al margen derecho donde todos los predios se unen en un grupo. En caso botánica sería un reino vegetal. Así fue que a partir del dendrograma se determinó trabajar en dos conglomerados, y para ver si lo mismo era correcto se hizo un análisis de coordenadas principales, donde cada punto identifica a un predio, y el hecho de haber encontrado un acercamiento de los predios del conglomerado 1 a la izquierda y otro agrupamiento en el otro sector del gráfico de los predios que forman parte del conglomerado 2, valida el análisis de conglomerado realizado. Y entonces ahora sí podemos pasar a presentar las características de cada uno de estos conglomerados. Podemos decir que uno de los conglomerados, el conglomerado 2, tiene mayor tendencia a adoptar buenas prácticas en todo lo que es la reposición, y un conglomerado 1 donde está integrado por productores con menos tendencia a la adopción de estas prácticas. Para remarcar algunas de ellas, en el conglomerado 2 el 57% tenía el rodeo preparto y solamente el 24% en el conglomerado 1. Que suministran calostro de forma artificial a todos los terneros, un poquito más de la mitad en el conglomerado 2 y casi ninguno en el conglomerado 1. Desinfección de ombligos, que si recuerdan era el 50% cuando hablábamos en general de todos los predios. El hecho de haber trabajado y haber formado los conglomerados nos permite ver que
hay un grupo, el conglomerado 2, donde hay alta adopción de esta práctica, ¿sí? El 71%, y que es muy baja en el conglomerado 1, el 36%. Y a la vez el conglomerado 1 es el que agrupa a los productores con mayor tendencia a dar leche descarte, ¿sí? El 76% de los productores de este conglomerado da leche descarte, mientras que solo el 29% del conglomerado 2. Y en cuanto a personal, vemos que el conglomerado 2 tiene mayor cantidad de predios con asesoramiento, que tiene operarios con mayor antigüedad en el cargo, y estos operarios a la vez son más capacitados. Cuando vemos la percepción que tiene el responsable, vemos que los productores del conglomerado 2 identificaban mayor cantidad de puntos a mejorar y tenían más claro los objetivos de los sistemas. Así fue que todos estos resultados obtenidos nos permitieron concluir que se encontró una mediana de mortalidad superior a la indicada como óptima, pero al mismo tiempo muy variable entre los establecimientos. Se observó un gran atraso en la edad primer servicio y una importante variabilidad dentro y entre los establecimientos, con un apreciable impacto en los costos directos de la reposición. Y por último, concluir que se identificaron dos conglomerados de establecimientos en base al grado de adopción de buenas prácticas, uno que adopta e identifica puntos de mejora y otro grupo que no aplica de forma sistemática prácticas de reconocido beneficio. Esta tesis lo que podría también determinando, ¿no?, ser una ayuda, una recomendación para la elaboración de las bases de un programa de extensión orientado a la adopción de buenas prácticas en el proceso de reposición. Bueno, y por último, agradecer a todos ustedes, a la UBA, la posibilidad de realizar mis estudios, a los jurados por dedicar su tiempo, ¿no?, a la ayuda de mejorar la tesis, y bueno, a Alejandro y Alejandra por el incondicional apoyo, y a los productores que gentilmente siempre nos abren las tranqueras para que podamos trabajar con ellos. No sé si se escucha. Perfecto, sí, sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto, se escucha perfecto. Se escucha muy bien. El silencio me dio miedo, digo, no, terminé hablando solo. Está bien. No sé si podía de vuelta, ¿eh? Si quieren pueden arrancar con la ronda de preguntas, ¿sí? ¿Tendría que dejar de compartir pantalla? Si querés dejar de compartir, como quieras. De cualquier cosa, bueno. ¿Podemos comenzar con las preguntas? Por mí, sí. Sí, no hay ningún problema. Pueden comenzar con las preguntas en el orden que ustedes deseen. Bueno, gracias Federico por la presentación, fue muy clara. Te quería preguntar en primer lugar por la tasa de respuesta tan buena que tuvieron por parte de los productores. ¿Cómo te aproximaste a ellos? ¿Fue telefónicamente? ¿Fue por mail? ¿Hubo algún organismo facilitador para que pudieras acceder a ellos? Fue por varias vías. Mandé una nota, una carta primero a la dirección de cada productor. Después traté de ubicarlos por teléfono, y en algunos casos donde conocía al veterinario, trataba de buscar algún conocido de los productores y decir,
contarle el objetivo del trabajo y lo bueno que era participar, que era un solo día y que íbamos a molestar, para tratar de llegar. Sí, reconozco que es un trabajo complicado de llegar a contactar un día donde ellos puedan recibirte y brindar su tiempo. Pero bueno, fue así un poco de todos lados. Seguro, pero tuvieron una buena tasa de respuesta, no obstante. ¿Ellos obtenían algún beneficio? Asumo que las muestras de agua eran gratuitas para los productores. Sí, las muestras de agua eran gratuitas. También con muchos de ellos, desde la agencia veníamos haciendo algún trabajo, entonces teníamos con algunos ya una historia. Si bien el hecho de la aleatoriedad en la selección de los predios me permitió llegar a predios que no conocía y fueron esos los que más costó por ahí ubicarlos, pero a los productores sí se les hacía la muestra de agua y a la vez un informe con los resultados de lo que se había evaluado un informe con los resultados que se habían visto el día de la visita. Perfecto. Vero, te cedo el... Bueno, gracias, Julio. Gracias, Federico. Estuvo muy clara la presentación y de acuerdo a los objetivos que planteaste. Te quería preguntar qué percepción tuviste vos con los productores o con el encargado de campo, que es el que te dio la información, si estaban preocupados, o sea, hay un montón de fallas en lo que vimos en todo este periodo. ¿Están preocupados? ¿Son conscientes del problema? ¿Te han consultado por qué vos te orientaste a hacer la investigación en este sentido? Como veíamos, viste que el conglomerado 1, el que menos implementaba buenas prácticas, era el que estaba más conforme, ¿no? Cuando le preguntabas, yo creo que no eran conscientes de los resultados que obtenían y si recuerdan la baja proporción de productores que llevan los registros de mortalidad, permite ver que no conocen bien los resultados. Incluso algunos de los productores que me dieron la información tuvieron que ir al cuadernito del operario y contar los muertos. Y con alguno que tenía más confianza, vos veías a medida que iban sumando los muertos del año, cómo le empezaba a cambiar la cara al productor. Creo que lo que sirvió el trabajo fue para ver eso. Me parece que le decía, ¿a qué edad da servicio? La mayoría te decían 15 o 18 meses. Y la mayoría te decía 350 kilos. Y pasábamos las vaquillonas por la manga y vos le cantabas 400 kilos. ¿Tanto? Como que muchos veía que se enteraban en ese momento de algunos de los resultados. Después, obviamente, ¿no? Hay productores que siguen los datos más de cerca y eran conscientes de su situación. No sé si soy claro, Beth. Sí. Sí, muy claro. ¿Te puedo agregar una pregunta sobre la mortalidad? Inclusive lo planteaste en las conclusiones. Sí. ¿Recordás cuáles eran los cuartiles de la mortalidad? Nos comentaste la mediana de 7,25, pero los cuartiles, recuerdo de tu tesis, el primer cuartil era 5%. A ver, cuartil, estoy espiando, ¿eh? No, lo saqué de la presentación. Me parece que se iba como a 14. La verdad que no lo recuerdo acá. Y el primer cuartil era 5%. Bien. Ok. Eso
me parece que es también en lo que está planteando de utilizar estos hallazgos para implementar medidas de manejo, me parece que puede ser interesante que los mismos productores sepan que en esa misma población hay un 25% de productores que lo están logrando, ¿no? Y no son marcianos, son vecinos de ellos. Sí. Sí, y que no hacen nada. Yo fui tratando de ilustrar alguna de las crianzas. Con las fotos eran de las crianzas que se evaluaron, y como ustedes pudieron ver, no hay ninguna que sea súper sofisticada. Sí, creo que la que tiene un galpón, que en realidad es solamente el techo, fue la que tenía una inversión más grande, pero después eran todas muy modestas, digamos. Acá hay una limitante del tipo de estudio, ¿no? De ser de corte transversal. No nos permitió esa asociación entre los resultados de mortalidad con las prácticas, porque las prácticas las evaluamos sobre el 2016 y las mortalidades en 2015, pero las ganas se te van a decir, veamos si los que tienen personal dedicado exclusivamente para la atención de los terneros tenían menor mortalidad, que era lo que parecía ver. Y ahí aparecía la vista de Alejandro diciendo no se puede. Se entienden las limitaciones y es bueno que lo plantees. Mi comentario iba en el sentido de poder plantear benchmarks de qué están logrando el mejor cuartil. Me parece que puede ser interesante como estímulo para los que no están llegando. Te quería preguntar, vos planteabas que había menos o alrededor de un tercio de las diarreas, de los tratamientos de diarrea tenían un protocolo escrito. ¿Pudieron ustedes registrar quién había desarrollado ese protocolo? Si era el productor o era el veterinario. ¿Estaba incluido en tu encuesta? No lo recuerdo, por eso te pregunto. No estaba incluido. Okay. Yo les consultaba si tenían algún protocolo o aplicaban lo que tenían o lo que a ellos les parecía, y solamente un tercio tenía un protocolo escrito, que alguien les había dejado la recomendación, pero no consulté quién lo había armado. Ok. Tengo unas últimas preguntas. Con respecto, también planteaste que había un tercio de animales que superaban los 60 días, estaban en la guachera con más de 60 días. Sí. ¿Algún comentario al respecto? ¿Esos animales superaban el peso de corte, digamos, para que los animales pasen a recría 1? ¿Era falta de control, falta de peso? No, eso pasaba lo mismo que como servicio. Vos le preguntabas a los productores a qué edad es lecha y te dicen a los 60 días. Entonces después yo iba, estimaba el peso y anotaba las caravanas, y después cuando íbamos a las planillas veíamos que muchos estaban excedidos. Y ahí lo que te dicen es, y no, lo dejé porque le faltaba, lo cual yo creo que está más asociado a los bajos incrementos de peso. Entonces, habíamos tenido 413 gramos, eso hace que a los 60 días todavía el ternero no esté lo suficientemente desarrollado como para pasar una recría, entonces que los aguantan un poco más. Ok, y mi siguiente pregunta iba también en ese sentido. Los animales estaban dando, el 57% estaban dando servicio con más de 18 meses y más de 400 kilos. Esto a partir de lo que vos pudiste determinar, o sea que tenían los animales en condiciones de dar servicio y no estaban iniciando servicio por organización, manejo, logística. ¿Pudiste determinar la causa o es esto que nos comentabas
que en La Manga se sorprendían del tamaño de los animales que vos les planteabas. En el estudio no estuvo planteado el evaluar el por qué, ¿no?, este atraso. Mi percepción es que hay un atraso primero porque los productores, digamos, como que están en el cotidiano del tambo, lo lleva, y como las vaquillonas andan ahí y no informan ningún dato de alarma, las van dejando para cuando puedan. Como no pesa la mayoría, dan servicio sin tener esos datos. Yo creo que hay un poco un desmanejo. Un desmanejo puede ser preocupante en aquellos establecimientos donde están confinadas las vaquillonas, lo cual incrementa el costo de la dieta, ¿no? Y ese atraso puede ser aún mucho más oneroso. Me parece que falta y el productor ajuste el manejo. Y a veces están sobrecargados en el tambo de vacas, y había alguno que dice, no puedo, dice el tambero no me las puede inseminar. Yo alguno dice, ¿por qué no haces, no sé, un IATF con algún veterinario de afuera? Y me dice, lo que pasa, dice que no tengo capacidad en el tambo para meter las vaquillonas y tampoco las quieren vender. Es como que hay un mundo que van resolviendo otros problemas, y las vaquillonas, como no reportan como los litros en el tambo todos los días, se van dejando. No sé, Martín, si hice mucho lío. No, fue claro. Se les pasan, digamos, se las olvidan. Sí, pero... Te quería preguntar si vos tuvieras que diseñar un programa de extensión para esta zona, ¿cuáles serían las 3 o 4 o 5 áreas en donde vos crees que podrías tener mayor impacto en la reposición? ¿Y qué estrategias usarías para comunicársela a los productores? A ver si entendí. ¿Por dónde iría para lograr una mejora en estos sistemas? Sí, ¿cuáles te parecen que son las variables más importantes, las 3 variables más importantes y cómo? Una de ellas es la toma de registro. Yo le digo a los productores, ustedes registran, le digo, lo que tienen que hacer ya lo saben. Lo que pasa es que como no se dan cuenta que los terneros se mueren, cuando lograron esa barrera de registrar y ven que tienen altas mortalidades, la mayoría ya sabe qué tiene que hacer para bajarlas, o va enseguida a pedir ayuda. O sea que empezaría por tomar registros, tanto de mortalidad como evaluar la edad y peso de las vaquillonas a servicio. Esas serían las 2 variables que implementaría. Después creo que es difícil ahora elegir uno o dos. El tema de manejo de calostro para la sobrevida de las terneras. Entonces dije registro, calostro y evaluar los costos de la reposición la pondría como otra, ¿no? Por lo menos en 2 momentos del año, evaluar cuánto les está costando generar una vaquillona. Perfecto, muchas gracias, Federico. No, gracias a vos, Martín. Bueno, creo que falto yo. Primero, gracias, Federico. Gracias por lo cortita y concisa que fue la presentación, muy clara. Yo tengo 2 preguntas que no son cuestionadoras, son para ver tu opinión. Una tiene que ver con una cuestión metodológica, y aclaro que yo soy muy desconfiado del trabajo en base a encuestas, porque
es difícil la información y cómo se genera, pero sé que no queda otra muchas veces. Y la otra tiene que ver con, no con digamos, no es un cuestionamiento, sino a ver qué pensás vos con respecto a cuando queremos validar el efecto o no de determinadas cuestiones que creemos que funcionan y después no necesariamente funcionan. Sobre todo en procesos tan complejos y tan multifactoriales como este, ¿no? Que pero una sola variable y tratar de explicar si el objetivo no se cumple o no se cumple porque tal condición no se da, no necesariamente es así. Y nos encontramos con productores donde tenemos una mirada muy puntual y esperamos que ellos se relacione con problemas productivos y no siempre aparecen. Pero va más hacia el contexto me pregunta, hacia el contexto de la evaluación, como tesista de máster que del trabajo en sí, que me parece excelente, me pareció un aporte muy, muy bueno. La primera es, yo vi, groseramente, en algunos casos, claramente hay establecimientos que se disparan de la situación. Hay un establecimiento que claramente está dando servicios a edades muy altas, y él que te dispara, estaba hablando que eso, evidentemente, el prejuicio que yo tengo, el productor no es que no está usando un criterio distinto para su primer, y no es que esté haciendo las cosas bien o mal, está haciendo las cosas de acuerdo a lo que él siente que tiene que hacer, pero estamos hablando del primer servicio por arriba de los 30 meses. Y es más, se dispara después cuando... mi pregunta es, cuando vos tuviste las encuestas, ¿rechazaste alguna? ¿Había algún criterio o alguna pregunta que te permitiera decir esta información no es la que me sirve por más que la tenga? ¿O percibiste cuando lo trabajaste que había alguna encuesta que no deberías haber tenido en cuenta porque podía estar cegándote los resultados? ¿No sería necesario verificar si ese productor te afectó o no alguna de las conclusiones? Es una pregunta puntual, ¿no? Más allá de este caso, lo usé como ejemplo. Este caso. Sí, sí. Ese caso justo lo conocía, un caso anecdótico, sí, era una locura, formaba... ¿Qué me pasó? Me encontré con si bien el estudio es entre 60 y 400 vacas, me encontré con algún establecimiento cuando fui que en realidad la empresa tenía más tambos, que fue este caso, ¿no? De este productor que las vaquillonas eran viejas ya. Y realmente no es que, yo creo que no tenían criterio, tenían un desmanejo y era un caso real, entonces no decidí sacarlo, incluso por como comunicaba por eso las medianas y no la media, me parecía que no valía la pena sacarlo. También soy muy desconfiado de las encuestas, porque yo después tengo que mostrar los datos acá en mi zona, que es donde trabajo, y la lechería en todas las zonas es chico, y si los datos no son contundentes, acá nos conocemos todo y uno queda pagando, como se dice. Por eso cuando vieron que los ejes eran preparto, calostro, crianza, personal y percepción, el eje percepción lo informé después, pero no entró a formar parte no entró al análisis de conglomerados. Porque cuando yo veía lo que me respondían, como que me lo contestaban muy rápido y yo no me quedé tan tranquilo con lo que me decían. Entonces, ahí no sé si fue buena o mala la decisión, pero por prudencia lo saqué de los conglomerados y trabajé con lo otro que era algo más, hacés, no hacés. En percepción, las percepciones son cosas más, no tan tangibles, y por mi formación también se me hacía más difícil abordarlo, entonces para tratar de dar más certeza, más seguridad, preferí sacarlo, pero sí, Julio, coincido con vos. Está bien, claro, no es cuestionamiento del trabajo, es una cuestión, a ver, tu mirada metodológica después de haber tenido esta experiencia, ¿no?
Sí, a mí agrego algo para relajar un poco. A mí me sucede productores que, si fuese por su encuesta, ya no estarían más en el medio y siguen trabajando, pero están convencidos. No es lo que contestan, después lo que hacen y se lo demostrás en 20 minutos, que lo que te contestaron en una encuesta no es lo que están haciendo ni lo que... No, ese punto que se iba ya cerró uno de los tambos, o sea, no viene muy bien la empresa. No es la excepción. Pero suele pasar eso, que lo que contestan también tiene que ver con lo que esperan que uno conteste o digo, los mismos prejuicios que tienen. Pero bueno, pero es una herramienta y la que tenemos sería... Y los tiempos. Y otra que me... Sí, perdón. No, incluso antes porque el síndrome de Jack en las encuestas, ¿no? Cuando uno dice, ya que vas, preguntale. Eso me hacía también desconfiar un poco de las encuestas, que no me gusten. Antes habíamos hecho un trabajo con Marina, que habíamos publicado en APA, que era longitudinal. Fuimos siguiendo terneras porque hace como 5 años queríamos evaluar esas terneras cuando llegaran a servicio y en la primera lactancia y tener un montón de información. Y los predios se nos fueron cayendo en el camino, así que tuvimos que abandonar ese trabajo. Entonces la encuesta, si bien tiene estas debilidades que decíamos, yo le veía la fortaleza de poder llegar. El otro trabajo era sobre 7 productores. Con la encuesta pudimos llegar a casi el 50% de la población. Y si bien puede tener esa sutileza de decir, quiero algo mejor, bueno, es el costo-beneficio. Pero después te voy a hacer un comentario, después de la segunda pregunta, para redondear esto. Cuando vos generaste los 2 conglomerados, si esos 2 grupos que podemos tomar como el grupo A y B, que parecía uno que cumplía con las buenas prácticas y el otro no, si lo asociaste con algunas variables productivas y encontraste que los que hacían las buenas prácticas, los que en mejor condición estaban, o no, o hasta dónde era relativo eso. ¿Entiendes? Sí, pero el corte transversal no estaría bien hacerlo. Ajá. Porque las vaquillón, como tenían ya 2 años, no sabemos cómo habían sido manejadas en su principio. Porque una de las asociaciones, como decía, que yo quise hacer, sí, a mí me daba sensación que los que tenían personal exclusivo para atender la guachera tenían menor mortalidad. Y cuando uno ve el N es 46, pero los que registran, no recuerdo, en guachera fue algo del 40 y pico %, o sea, que de 46 te quedaron 23. Y de esos 23 capaz que tenías 5 en un conglomerado y ya íbamos a estar... Mi tendencia fue esa, creo que hasta lo hice en un momento, pero después como que no podía. Pero si me ponés entre la espada y la pared y decís, dale, Federico, decime algo igual, y yo te digo que capaz que los que tienen personal exclusivo tienen mejores resultados. ¿Qué se me escapó de preguntar? Digo, ¿cómo no lo pregunté? Miré el otro día la encuesta, es decir, si el responsable, el que atendía a los terneros, era un operario o era el dueño. Esa fue otra variable. ¿Viste? Cuando uno, tantas encuestas, dice, ¿qué le mejorarías? Bueno, creo que esa sería una preguntita que también le sumaría. Pero se asocian los mejores resultados con la implementación de práctica. Salvo en esos predios muy chiquitos que me parece que ahí hay un trabajo artesanal que suplanta las buenas prácticas con tripa y corazón. Para redondear, yo estoy de acuerdo con lo que decís y seguramente uno cuando trabaja sobre estas condiciones y estas cuestiones tan complejas no siempre se relacionan tan fácilmente los índices, las respuestas productivas a las buenas prácticas, y eso no implica que no tengan un impacto. Lo que está pasando es que la muestra que tenemos no es lo suficientemente
fuerte, pero en realidad trabajamos con productores individuales, así que las estadísticas, grandes estadísticas, poco nos interesan, o entre comillas, no nos son útiles para resolver cuestiones del terreno, pero creo que tenés una base de información para empezar a trabajar con los productores muy fuerte, pero yo no correría el riesgo de ir a llevarlo como conclusión, sino como herramientas para empezar a trabajar en conjunto. Y eso hay que generarlo, aunque resulte decepcionante en un principio, en cuanto a que uno quisiera en ese trabajo llevar todo resuelto al productor, y no, las soluciones se van a encontrar y en cada caso. Y tal vez encuentre que sea más fácil revertir situaciones de gente que no tiene adoptadas cosas, que gente que ya las empezó y piensa que las está haciendo bien. Ya las está haciendo bien. Y después empezar a identificar cada caso. Y ese es un trabajo apasionante, es lo que justifica todo esto. No tanto la publicación, sino el poder revertir cada una de las situaciones y sentirse que uno se incorpora a un ambiente de trabajo. Y desde ese punto de vista te felicito porque creo que es una información muy valiosa para empezar a trabajar. Y digamos, no te digo que estás empezando a trabajar, pero es muy valiosa para seguir trabajando, para tener un insumo para abordar un trabajo conjunto con los productores, con el INTA, con las universidades asociadas, y es lo que hay que apuntar a hacer. Y este tipo de información genera esa posibilidad muy multiplicadora del trabajo, y no quedarse solo en la investigación, sino que no sea fácil de diferenciar dónde empieza la investigación, dónde continúa la extensión, dónde la vinculación tecnológica, dónde la transferencia de tecnología y dónde el trabajo social con la preocupación que uno tiene. Creo que las instituciones en las que estamos tienen que tener ese rol. Así que yo estoy conforme y cierro con ese comentario. Gracias, Federico, y bueno, y a todos los que contribuyeron, a tus directores, codirectores, y a este trabajo, ¿no? No, gracias a vos, Julio. Te agrego un comentario. Repasaba estos días la bibliografía y el trabajo de Baseur, porque uno se entra a asustar y se me van a preguntar. Y veía, ellos tuvieron el trabajo que fue similar al que realizamos, donde hacen un estudio así de la adopción de las buenas prácticas, y tienen un segundo trabajo donde es una herramienta para fomentar la implementación de buenas prácticas. Y yo digo, Ale, anotalo, Ale, podemos ir también por ahí. Te voy a decir, mirá, en base a la pregunta también de Martín, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo iría? Ellos buscaron desarrollar una herramienta para fomentar esto, ¿no? En cada caso puntual, la adopción de buenas prácticas. Así que sí, se abre un panorama desafiante. Y yo te cuento una anécdota muy cortita. Nosotros en la facultad trabajamos comparando distintos métodos de crianza. Durante 3 o 4 años, yo no llevé a cabo eso, pero lo hicieron en el campo, en la facultad. Y después que terminamos todo ese trabajo y de comparar, ¿cómo hacen en la facultad? Hablé con quien se encarga de eso y le pregunté qué haría. Y estamos haciendo una mezcla de cosas. Porque la decisión fue en conjunto, no decir, hay que aplicar este sistema, la jaula, tantos litros. ¿Qué harías? Esta etapa haría así, esta etapa haría así. Y no es que eso es para decir que eso es lo que hay que hacer en todos los campos, pero a nosotros nos mejoró muchísimo la crianza. Independientemente de que algunos detalles pueden ser desprolijos, que se da algún litro más de leche, que se manejan de esta manera, bueno, pero es como dirían los americanos, un trade-off, manejar una negociación entre... Sí, que cada establecimiento va a ser una situación particular. Y otro detalle que por ahí no mencioné cuando Martín me preguntó cuál estrés elegiría es la capacitación del personal. O sea, la gente no está capacitada, menos de la mitad hizo un curso que la capacitara para estar a cargo de una crianza. Y es gente que tiene solamente estudios primarios, o sea que creo que ahí también tenemos un rol desde
desde INTA, desde la universidad, de formar a esa gente para que ellos después, porque hay gente que tiene mucha dedicación a las crianzas y creo que ahí es donde un operario bueno te hace andar un sistema medio flojo. Tenemos, no sé, casos puntuales donde el concurso de Serenísima siempre anda muy bien y vos vas a la guachera y son unas estacas con abajo una planta, pero la gente le pone una dedicación y una garra que aprendieron a sangrar, entonces prácticamente los resucitan a los que están. Eso, o sea, ahí en la gente hay mucho para hacer. Me parece bueno, Federico, esto que estás planteando, porque como te comentaba Julio, abordaste un tema muy complejo que tiene muchas aristas y evidentemente caminaste más guacheras que las que necesitaste para este estudio, y eso se nota, pero también es importante destacar que para la investigación tuviste que adquirir estas otras herramientas de análisis formal que son importantes y que, como plantea Julio, y que nos obligan a tener cautela en lo que encontramos y en lo que planteamos. Así que, nada, los felicito a todo el equipo de trabajo porque hicieron un muy buen recorrido. Es importante la experiencia, súper importante, pero también es importante la metodología formal de análisis para diagnosticar y para proponer soluciones, ¿no? Y después ya entra esa parte de arte que planteaba Julio, que evidentemente es algo con lo que vos ya contás. Sí, me sumo a lo que mencionaba Julio y Martín también, y creo que has andado una muy buena base y ahora y ya estar pensando en esta próxima etapa que seguramente ya venís pensando a ver cómo encarar este problema, que tenés bastante para hacer, o tienen bastante ahí en la zona. Vamos a ver qué termina saliendo. No sé cómo seguimos. Yo me parece que ahora me tengo que... Sí, ahora si ya terminaron toda la ronda de preguntas, ¿alguien más quiere acotar algo? No sé si tendría que retirarse Federico de la llamada, yo estaría dejando de transmitir y de grabar. No sé si Susana quiere hacer un cierre. Hola. Hola. Sí, perfecto. Bueno, realmente un placer. Se ha escuchado muy bien toda la transmisión, no ha habido ningún inconveniente, por lo menos yo estuve pudiendo escuchar a lo largo de toda la presentación de Federico. Las preguntas han sido muy pertinentes, sobre todo pensando en el futuro, cómo seguir. Federico, si tu idea puede ser continuar con algún posgrado por encima de esto, podés tener una línea como para continuar, o si no, directamente volcarlo en tu trabajo en INTA, como terminaron diciendo Verónica, Verónica junto con Martín y Julio. O sea, la información que has mostrado abre para seguir, incluso por distintas líneas, no todas al mismo tiempo. Creo que ahora entonces resta que queden los jurados para hacer la evaluación final de tu presentación. Carolina. Sí, antes que nada, Federico, el doctor Magoni se tuvo que retirar, estaba en otra reunión, estaba en la comisión académica. Como vos, alumno de la escuela, sabés que es súper importante esto para muchos de nuestros alumnos. Él quería agradecerte por elegir la EPG, así que quería transmitirte eso. No, muchas gracias a usted, Carolina.
La verdad que Bueno, yo me me han dado retiro. una posibilidad. Yo me retiro y quería agradecerles a todos por el trabajo que hicieron en la evaluación y a Fede porque se dejó moldear, o sea, se dejó trabajar no solo con Alejandro, la verdad que lo volvimos un poco loco, pero fue avanzando un montón y la verdad que creo que esto es muy importante para la realidad donde él trabaja, ¿no? Para la zona, tener gente preparada que pueda dar respuesta a los productores. Así que un abrazo porque los conozco a todos y nos veremos pronto en otro encuentro. Gracias por Muchas gracias, Ale. Ya vale. Chao, Ale. Vale. Entonces, salgo yo ahora. todo. Me voy. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, Federico. Yo puedo seguir participando, puedo seguir estar presente en mi caso. Hola, ¿me escuchan?